Hola a todos y a todas. Ante todo quiero decir que muchísimas gracias por los que os suscribís al canal y esos me gustas. Me encantan esos deditos arriba. Hemos hecho solomillo ibérico con patatas. Riquísimo, riquísimo. La verdad es que es un plato también para días festivos. Siempre aciertas. Se hace súper fácil. Quedaros y veréis. Hasta ahora. Os paso los ingredientes. Necesitaremos el solomillo, en este caso es ibérico. Si no lo encontráis, pues del normal, pero el ibérico tiene un sabor muchísimo más rico, la verdad. Unas hojas, 3 hojas de laurel, una pastilla de ave crème de pollo, 3 pimientos verdes, 4 patatas, una cebolla morada, un vaso de vino. Y aprovechando que hemos ido al campo, hemos cogido tomillo y romero, que también lo vamos a usar, que le da un aroma y un sabor increíble a la carne. ¡Comenzamos! Ponemos a precalentar el horno a 170 grados, calor arriba y abajo, y salpimentamos la carne por los dos lados. Y ponemos, mi horno cocina mucho más de este lado que de este, por eso pongo los pimientos siempre aquí, en este lado. Cortamos la cebolla y las patatas. Cuando hemos salpimentado, movemos un poco y le hacemos una cama con la farigola y el tomillo, así. Y ponemos encima. Y ahora también le pondremos encima el solomillo. Y ahora encima del solomillo también pondremos más. Un truco que me enseñó mi abuela. Para cortar la patata, para cuando la hacemos así en el horno, para que tenga mucho más sabor, más bueno, es haces así y acabas de cortar así. Y así la patata tiene mucho más sabor. Sin llegar a cortar, levantáis. Esto, la verdad es que va súper bien. Queda mucho más sabrosa la patata. La cebolla yo la corto así en 4 y la pongo así. Las hojitas de laurel lo ponemos por aquí en medio. Es un plato muy sencillo, pero a la vez muy para festivos, también. La verdad es que queda, ya os digo, queda muy bueno, os va a encantar. Y le volvemos a hacer una cama de farigola y tomillo. Le ponemos el ave crème. Si tenéis caldo, un vaso de caldo, pues ponerle el caldo si queréis también, en vez del ave crème, lo sustituís. Pero yo no iba a gastar un litro de caldo y entonces por eso no lo he sacado del congelador. Pero también queda muy bien con el ave crème. Deshacemos la pastilla y la vamos echando. Le ponemos sal a las patatas y pimienta al gusto, y le ponemos el vino y le ponemos el agua, un vaso de agua, y por último el aceite, así de aceite, y lo llevamos al horno durante 45 minutos, 170 grados, calor arriba y abajo, y siempre lo pongo en el segundo peldaño de abajo. Cuando pase el tiempo, volvemos. Me voy al jardín de Nadales. Muchísimas gracias por suscribiros a ese nuevo canal y también seguirme. Gracias de corazón. Hasta ahora. Y aquí tenemos el resultado. Entonces ahora ya pasamos a emplatar. Os lo enseño enseguida. Hasta ahora. Y aquí tenemos el resultado. Deseo que lo probéis, que os encante y nos vemos súper pronto. ¡Hasta la próxima!